Hola a todos, mi nombre es José de parte de Avance Latino. Hi everybody, my name is Josh on behalf of Avance Latino. I'm very excited to be having this workshop today. Estoy bien emocionado por poder tener este taller hoy y quiero introducir la persona que va a estar compartiendo bien importantes cosas sobre COVID-19, resources que vamos a tener para la comunidad. I'm so excited. We have a special guest. She's all the way from UCLA, amazing, great school. And if you want to introduce yourself real fast to the audience, let them know who you are, what you're doing, and what you're going to speak about today. Hello, everyone. My name is Nathalye Lopez. I'm a graduate alumni from UCLA, from the Fielding School of Public Health. And I'm part of the UCLA Against COVID-19 social media campaign. So since the beginning of the campaign, we launched a social media project on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, as well as via newsletters, just to promote correct information regarding COVID-19 and all the related topics. And today I'm here to talk to you about vaccines and other related resources. So, buenos días, buenas tardes a todos. Yo me llamo Nathalye Lopez. Soy alumna de la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA y soy parte del proyecto UCLA contra COVID-19, que es un proyecto de redes sociales que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y proveemos mucha información científica y correcta de COVID-19 y de los recursos que están proveniendo a todos los miembros de la comunidad. Y hoy estoy aquí para hablar sobre eso y sobre las vacunas contra COVID-19. Perfecto. Thank you so much, Nathalye. And before you start, I just want to encourage everyone, please share, please like, please comment, tag your friends. This is free. This is great for our community. We need this. So spread the word. Por favor, comparte con sus amigos. Pero este taller va a estar lleno de mucha información para ustedes, para la comunidad. So comparten con sus amigos y hazle tag a sus amigos. Y pues ya estamos listos. We're ready to start, and I'm excited to see, what you have to share for us today. And without further ado, I'll let you go ahead and start, Nathalye. Yes, so as Joshua said, feel free to share all this information. I'll also provide information about our handles and social media pages at the end. But I just want to start off by talking that vaccines are safe, free, and accessible to everyone. They're available in multiple locations. Millions of people have already gotten their vaccines. And after a lot of safety and monitoring and trials, both the FDA and the CDC have put an okay on the vaccines. Children up to the ages of 12 and older have also been tested and considered during the trials and have been receiving the vaccine for a while now. Entonces, las vacunas son seguras, gratuitas y también disponibles en varias ubicaciones. Millones de personas en los Estados Unidos ya han recibido la vacuna contra el COVID-19, las cuales han sido controladas con mucha seguridad y también debajo de mucha consideración intenso. La FDA y el CDC han ampliado mucho cuidado y seguridad del uso de la vacuna del 19 y para los niños de 12 ya la vacuna Pfizer está disponible y también fue basada de mucha consideración y muchas pruebas para poder darle seguro de ok. También quiero hablar sobre el término de tener vacunación completa. Entonces, para poder considerarse vacunado completamente, debe de tener dos cosas. La primera sería recibir las 2 dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, o también la vacuna Johnson Johnson. La segunda cosa sería que debe de esperar por lo menos 2 semanas después de la vacuna Johnson Johnson o después de la segunda vacuna de Moderna y Pfizer, ya que estén totalmente vacunados y han esperado ese periodo de 2 semanas, ya se puede considerar vacunado completamente. Y ya cuando eso esté, pueden compartir otra vez con sus seres queridos
adentro o afuera de casa ya sin mascarilla. Entonces, por favor, es muy importante de esperar esos 2 semanas antes de poder ver a las personas sin el uso de mascarilla. So to be fully vaccinated, you need 2 things. The first is to have 2 doses of the Moderna or Pfizer vaccine, or 1 dose of the Johnson & Johnson vaccine. The second thing would be to wait at least 2 weeks so that your vaccine has a response on your immune system, and you can begin to fight the infection. So once you're fully vaccinated and you have that 2-week period after the second dose of the Moderna or the Pfizer, or 2 weeks after the Johnson & Johnson 1-dose vaccine, you are considered fully vaccinated. And once you're fully vaccinated, you can actually see your family members, friends, all your loved ones without the need of a mask, both indoor and outdoors of your house or living area. Vaccines are available to everyone. They're free, regardless of health insurance and documentation status. So getting vaccinated is not considered a public charge, which I know is a big fear for many people. The Department of Homeland Security mentioned and has the documentation proof stating that this is not a public charge. All you need to get vaccinated is a proof of a ID, so a driver's license, California ID, a library card, even a utility bill or a vehicle registration should be enough. You can also request a rent receipt or a letter from your landlord stating your identity. You can also use a school or an employment document where it's clearly stated your name and provides an image. You can also use your consular ID from another country as well. Las vacunas son gratuitas para todos, independientemente del seguro médico y el estado de documentación de las personas. El Departamento de Seguridad Nacional no ha considerado vacunarse contra el COVID-19 un cargo público. Todo lo que necesita para recibir una vacuna es una de los siguientes documentos para enseñar identidad. Entonces, la licencia de conducir, la identificación de California, la tarjeta de biblioteca, hasta una factura de servicios públicos. Puede proveer su identidad en las locaciones de vacunación. Un seguro de vehículo también, si tiene el recibo de renta o documentación escolar o laboral, también puede enseñar su identidad. Otro documento que muchos han usado ya para poder vacunarse es su identificación consular de otro país. Entonces hay varias formas de poder enseñar y comprobar su identidad en estas locaciones de vacunación. Another great thing about vaccines now, since a lot of centers are available, is that you no longer need appointments if you go to a Los Angeles city-run center. Y también es muy importante saber que en los lugares de vacunación administrados por la ciudad de Los Ángeles ya no es necesidad de hacer una cita antes. Entonces puede ir y ese mismo día la pueden registrar y vacunar. So you can go the same day, get registered, and receive your vaccine. But keep in mind that even though you are vaccinated, fully vaccinated, so after the 2 weeks, there's also, it does lower your risk of getting COVID-19, but there's still a possibility. So we ask you that even once you are fully vaccinated, you continue to use your mask and your distance, especially in public spaces or locations where you're not really sure if people are vaccinated or not. También quiero recordarles que aunque uno esté vacunado ya con las 2 semanas después de la segunda dosis de Moderna o Pfizer o la primera dosis de Johnson & Johnson, todavía hay posibilidad de contagiarse con COVID. Entonces la vacunación baja ese riesgo, pero todavía existe la posibilidad de poder contraer el virus COVID-19. Por esa razón, les pedimos a todos que aunque estén vacunados, también continúen usando las mascarillas,
y usando la distancia física de 6 pies, especialmente cuando estén en lugares públicos, cuando estén en locaciones donde no saben si todos están vacunados. Entonces, la mejor manera de protegerse es usando la mascarilla y la distancia física, aun cuando estén completamente vacunados. So now, Josh, I just want to ask you if there's any questions from the community that you might have heard of. So, Josué, hay algunas preguntas que su comunidad ha preguntado sobre COVID-19 y las vacunas contra COVID-19. Muchas gracias. Thank you very much for that information. And yes, we do have some questions. Tenemos unas preguntas. I'm going to start off with the first one is that we've been hearing from the community. Is it safe for my kids to take the vaccine? Okay, yes, that's a very popular question. So after a lot of careful testing of the vaccine, the CDC did approve COVID-19 vaccination for those kids over 12. So many children ages 12 to 17 have already received the vaccine because they are safe. Kids are at risk at getting COVID, and also for, even harsher infections and long-term complications from COVID. So it is very important that the kids get vaccinated as well, and it's safe. So we do encourage kids as early as 12 and older to get vaccinated. It's good to know since kids are going back to school in person Summer now. So camps, all that. I'm sure a lot of parents want to know that. So en Spanish, en español, esa pregunta ¿es seguro que mi hijo o hija puede tomar la vacuna? Sí, entonces esta es una pregunta bien popular. Después de probar la vacuna con mucho cuidado, el centro CDC ha aprobado la vacunación COVID-19 para los niños mayores de 12 años. Muchos niños ya de 12 a 17 han recibido la vacuna y están a salvo. Los niños también corren el riesgo de contraer COVID-19 y también de algunas complicaciones a largo plazo de COVID y también hospitalización seriamente. Entonces, por esas razones es importante que los niños se vacunen también, y especialmente ya ahora que es verano y tal vez van a haber campamentos y muchos eventos afuera con otros niños. Les aconsejamos a los padres que es seguro y es buena decisión vacunar a sus hijos. Y esa es una pregunta que muchos padres nos han preguntado porque tenemos un testing site donde personas pueden venir a hacer COVID test y todos los padres nos preguntan, ¿y mi hijo lo puedo tomar? Porque va a regresar a la escuela. So, es bueno que estamos teniendo esas preguntas aquí. La segunda pregunta que nos ha preguntado la comunidad, second question the community has asked us, I'll start off in English again. Are there any potential side effects to the vaccine? Yes. So mild to moderate side effects like fevers, chills, like feeling tired, and even headaches are normal, especially after the second dose for those who take Moderna or Pfizer. But they are a natural response from your immune system. So it actually means that the vaccine is working. It's waking up your immune system, preparing it to fight against COVID-19 if it ever gets in contact. So there are no live viruses in the vaccine, though, so you can't get COVID-19 from just vaccination. So if you've heard that, it's false, it's rumored, it's not real. Blood clots related to the vaccine are extremely rare, and the benefits of getting the vaccine sort of are much greater than the risks. So true. We're breaking some rumors and myths today. Yeah. It's very good. In Spanish, en español, ¿hay efectos secundarios que podemos tener cuando tomamos la vacuna? Sí, entonces los efectos secundarios de un nivel así moderado, como la fiebre, escalofríos, un cansancio de cuerpo y hasta dolor de cabeza, son normales, especialmente después de la segunda dosis, si está tomando la vacuna Pfizer o Moderna, pero es una respuesta normal del cuerpo.
del sistema inmunológico significa que la vacuna está funcionando, está haciendo un efecto en el cuerpo y lo está preparando para combatir el virus si algún día se llega a contactar con COVID-19. Pero las vacunas no tienen el virus COVID-19 vivo. Entonces, si ha escuchado que me dio COVID-19 después de vacunarme, esa es una mentira, es un mito. No se puede infectar de COVID-19 con solo vacunarse. Y los coágulos de sangre relacionados con estas vacunas son muy, muy raros, casos muy pocos, y los beneficios de vacunarse y evitar el COVID-19 son mucho mayores que los riesgos. Ujú. Y para mí, cuando yo tomé la vacuna, solo me sentí mucho sueño. Me dormí toda la noche. Es A mí me todo. dio escalofríos, pero con un Tylenol, I took a Tylenol because I Okay. was feeling some chills, but it was gone within But hours. it went by really fast, right? Yeah, Yeah. it's nothing That's out of good. the norm. That's good. That's good. That's good to know. That way, if you don't get the vaccine, you're not scared. Like, oh, why do I have chills? Like, it's normal. It's okay. Yes. Yes. Oh, and also it's like I know there's 3 types of vaccines, Oh so yes. people always ask like, is there one better than the other one? Should I Yeah. take Moderna instead? Honestly, they're all very, very similar. So I would say the best one to choose is whichever one you can get. Yeah. So también quiero decirles que las vacunas son muy similares las tres y he escuchado muchas personas en mi familia también que dicen, pero ¿cuál sería la mejor? ¿Cuál tomo? ¿La Johnson o la Moderna o la Pfizer? Mi consejo para eso es que como son tan similares y todas son bien buenas para combatir COVID, lo mejor sería la que puede conseguir usted. Entonces, cualquiera de esas tres es la mejor. Thank you. Thank you. Perfect. All right. So, fourth question that I have here. Is it the fourth? Yes, yes, yes. No, no. Third question. If I have an underlying condition, can I take the COVID-19 vaccine? It's a good question. Yes, very good question. So, adults with certain underlying health conditions, it's even more important because they are at risk for severe illness from COVID-19 and an even higher risk of hospitalization. So, COVID-19 vaccines are recommended and super encouraged for those with underlying conditions and can be administered to almost all people with underlying medical conditions. But if you have any doubts, please check with your doctor or your clinic that's treating your condition. Thank you. In Spanish, this is a hard word to pronounce. Si tengo una afección subyacente. I don't know if I pronounced that. Afección subyacente, yeah. Okay, subyacente, ¿puedo aplicar la vacuna de COVID-19? Sí, son los adultos con ciertas afecciones médicas subyacentes, ya que sean diabéticos o con cáncer o otras condiciones médicas bien serias, tienen un mayor riesgo de contraer y enfermarse gravemente de COVID-19. Entonces, es más importante para estas personas vacunarse. Las vacunas de COVID-19 son recomendadas y se pueden administrar a casi todas las personas con afecciones médicas subyacentes. Si tienen alguna duda de su condición específicamente, por favor de consultar con su médico o con la clínica que está tratando su condición. Perfect. We're learning some new words today. Oh, Never yes. heard that word before, Better but Spanish. now I know. So another question that we have, the fourth question here is, can I choose which vaccine to get? Or is it up to someone to choose for me? Yes. So, I mean, the bottom line is yes, you can choose whichever vaccine you would like. Some places have all three, and it's up to you. You can choose which one you want. However, keep in mind that certain vaccination centers, especially the small ones, the ones run by volunteers only, have limited options. Actually, on our website, we actually have a map where you can put in your zip code or address, and it can show you the vaccination centers by specific vaccines if you are looking for. I know some people want just the Johnson & Johnson one and we're done. So if that's the case, feel free. I'll provide that information towards the end, but you can choose whichever
vaccine you would like. Okay, and that's good you mentioned that. We'll definitely provide that, whether it's in the description or in the comments, that link, because that's going to be very useful. Fifth question is, actually, let me ask that question in Spanish. Spanish. Uh, ¿Puedo agarrar la vacuna la que yo quiero o cómo puedo escoger la vacuna? Sí, entonces las personas pueden elegir cualquier vacuna que gusten, Ujú, cualquiera de las tres, pero también es importante que sepan que en los lugares de vacunaciones, especialmente en los pequeños que son con pura fuerza de voluntarios, tal vez no tienen las tres vacunas disponibles. ujú. Entonces, a tomar eso en consideración también cuando uno está buscando cuál vacuna quiere vacunarse. Pero en nuestro sitio web también tenemos un mapa donde puede meter uno su domicilio, su número zip code y buscar las vacunas por las diferentes clases en su comunidad. Perfecto, perfecto, gracias. Otra pregunta que nos están preguntando aquí en nuestra comunidad es, in English, another question that people have asked us is, if I'm pregnant, can I get the COVID-19 vaccine? Yes, so if you are pregnant, all three vaccines are available to pregnant individuals. And there's a lot of growing evidence that supports the benefits of getting the vaccines for both the expecting mom and her baby, since COVID-19 infection poses a risk to both the baby and the mother. Ujú. So we do advise moms to get the vaccine if they would like to. Okay. Si estoy embarazada, ¿puedo tomar la vacuna de COVID-19? Sí, entonces las tres vacunas Moderna, Pfizer y Johnson están disponibles para todas las personas embarazadas. Cada día hay más pruebas y Ujú. apoyo para las vacunas de COVID-19 para las mamás embarazadas y enseñan los beneficios de recibir la vacuna, ya que hay riesgos para el bebé y también la mamá si contraen el virus de COVID-19. También es un riesgo y por eso queremos que las mamás que están esperando babies que Ujú. se vacunen en contra de COVID-19. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que tenemos aquí es, another question that we have here is, people are asking is, can I get the COVID vaccine if I was positive, COVID positive, or I still am? Yes. So this is like a two question. So if you had COVID, so in the Mm-hmm. past, Okay. yes, you can get the COVID-19. You should get the COVID-19 vaccine. The CDC recommends getting vaccinated since sadly reinfection is possible Mm-hmm. even after you had COVID-19. However, if you're currently COVID-19 positive, you shouldn't wait to be vaccinated until 10 days after your last symptoms have began. Mm-hmm. So testing is very, very important if you're COVID-19 positive and planning to get vaccinated, just to verify that you're no longer COVID-19 positive. Once you're no longer positive on that test, you can go ahead and get vaccinated. Okay, that's very good to know because it's a very common question. La pregunta en español es, si yo en el pasado tuve COVID-19, estaba COVID-19 positivo o ahorita estoy COVID-19 positivo, ¿puedo tomar la vacuna de COVID-19? Sí, entonces estas son como dos preguntas. Si ya tuvo COVID-19 en el pasado y no lo tiene ahorita, sí. El CDC recomienda que vacunarse a todas las personas que tuvieron COVID-19 en el pasado, ya que es posible de poder infectarse otra vez ya después que se ha infectado con COVID-19 en el pasado. Pero si está ahorita actualmente con COVID y tiene un examen COVID-19 positivo, debe de esperarse para vacunarse hasta que ya haya pasado 10 días de sus últimos síntomas de COVID. Ujú. Se recomiende usar pruebas para verificar si ya no está COVID-19 positivo. Ya después de no tener COVID-19 en sus resultados, pueden continuar a vacunarse en cualquier lugar. Es recomendado. Okay.
Muy buenas preguntas, preguntas que Sí. mucha gente nos ha preguntado. Y otra pregunta aquí es, how long, another question that we have here, we have had a lot of great questions. How long does the vaccine last? Will I have to get a booster shot? So it's like two questions in one. Yes, this is another great question. I hear it a lot as well in the different communities. So Pfizer specifically released data showing that there's a high protection for at least 6 months with their vaccine, while another study showed immunity for about 8 months. So um, it's it's new evidence, but health researchers are still learning about variants and new vaccines, so we're still not really sure. Mm-hmm. But the new vaccines, it's important to get vaccinated in the meantime, just because we know that there's some temporary vaccine protection, Mm-hmm. at least 6 months. So with the new research, we'll see if we are in need of a booster, or if these current vaccine types are protecting you from the new variants, which some new evidence is showing, but it's still under research, and we're not completely sure. Okay, that's good to know. Because I mean, for me, I think I'm halfway there. I think it's been 3 months since I've had the vaccine. So if it is the 6 months or if it's 8 months, so it's getting closer. Yes, yes. Let's see. So en español, si ya, ¿cuánto va a durar la vacuna de COVID-19? Si ya lo agarré y voy a tener que agarrar un booster shot en el futuro o... Buena pregunta, sí. Muchos han preguntado también cuánto dura la protección de vacunación, y Pfizer ha publicado información y datos que demuestran una alta protección durante al menos 6 meses, al menos. Entonces, puede ser más, puede ser menos, mientras que otros estudios han mostrado inmunidad durante 8 meses, pero las investigaciones de salud todavía están aprendiendo muchas cosas durante este tiempo, porque hay muchas variantes. También hay nuevas vacunas en el market, entonces están aprendiendo muchas cosas de lo que están viendo ahorita con las cifras y los casos, pero mientras tanto es importante vacunarse, porque tenemos pruebas y datos que nos enseñan que sí hay protección por al menos 6 meses contra COVID-19. Ok, muy buena información y pues cada día está saliendo nueva información y Más pues como dijiste, datos, sí. exacto. Uh, Another question, good question too, as can I still get COVID after taking the vaccine or can I spread it to others? Yes, this is another very important question. And sadly, it is possible to get COVID-19 after you're vaccinated. There's still a chance, even though it's rare, it's still a possibility. Mm-hmm. Also, if you do get COVID once you're fully vaccinated, the infection is likely to be much milder. So, another positive from getting vaccinated. And hopefully that reduces your chances of getting hospitalization or any of that serious infections of COVID-19. Anytime you have a COVID infection, even if you're vaccinated, you are at risk of transmitting it to your family, your friends, those who you are in contact, even if you're vaccinated. So, yes, you can still get COVID-19 after getting vaccinated. So that's why we still advise, precaution and mask wearing, especially if you're around people who are older or have those underlying health conditions, who can have serious consequences if they do get infected with COVID-19. Okay. So same question but in Spanish. ¿Es posible contraer COVID-19 después de vacunarse y se lo puedo dar a las personas alrededor o... Sí, es una muy importante pregunta, y tristemente sí, es posible contraer COVID-19 después de vacunarse, pero es muy raro, pero es posible. Entonces, además de contraer COVID-19, una vez que está completamente vacunado, es posible que la infección sea menos riesgosa, menos complicada y menos seria. Entonces, otra cosa buena de vacunarse es que puede reducir el riesgo de ser hospitalizado con infecciones graves de COVID-19, pero siempre hay que tener cuidado, ya que no hay
una cierta edad de 100%, siempre hay una posibilidad de poder contraer el virus después de ser vacunado. Y cuando uno contrae el virus, hay posibilidades altas de pasárselo y transmitírselo a todos los que estamos juntos o cercas, así como los seres queridos que uno ve o con los que uno vive, los seres queridos que uno convive. Entonces es importante mantener precaución aún después de ser vacunados. Ok, perfecto. Esas son todas las preguntas sobre la vacuna de COVID-19. Otra pregunta algo que es importante, ahora que se está, las restricciones de COVID-19 aquí en California es menos y menos. Another question, another thing that's very important, I would like if you can talk more about, now that, June 15, with the less restrictions in California. I don't know what should we expect. ¿Qué debemos de esperar por lo que está pasando con las restricciones que son menos ahora? Sí, entonces después de junio 15, wait, let me start in English. It's Okay, okay. so after June 15, capacity limits, physical distancing, with a few exceptions, will be lifted. Masks will not be required for fully vaccinated individuals, except in the following settings where masks will be required for everyone, regardless of your vaccination status. Everyone will still be required to wear a mask on public transit. So that includes, buses, trains, airplanes, ships, taxis, subways, rideshare. So like Uber and Lyft, you're still required to be masked at all times. And at transportation centers, so the airport, the bus terminal, the subway, train station, seaport, or any other location where you're waiting for the transportation to arrive. This also masks are also required for indoor settings at K through 12 schools or childcare facilities and other youth student settings. Healthcare settings, including clinics, hospitals, medical centers, the dentist, even long-term care facilities, you're still required to be masked at all time. Another location are the state and local correctional facilities and detention centers, as well as homeless shelters, emergency shelters. And now that the summer is coming, the cooling centers that will start to open to cool people down, you will also be required to be masked at all time. Okay. And then in Spanish, so después del 15 de junio, en términos de los guías que están cambiando en el estado de California y Los Ángeles, los límites de capacidad, distancia física serán levantadas con algunas excepciones. No se requieran las mascarillas para las personas que están completamente vacunadas, excepto en las siguientes ubicaciones donde se van a requerir el uso de mascarilla sin importar el estatus de vacunación de las personas. Entonces, las personas que usen el tránsito público, ya que incluye los taxis, los buses, los trenes, el subway y los aviones. También los rideshares, que son los apps que son Lyft y Uber, van a tener que usar mascarillas durante todo el tiempo adentro de esos lugares, y también en los centros de transporte, que incluye el aeropuerto, la terminal, la estación para los buses, cualquier lugar, así como la estación de tren, puerto marino, estación de metro, cualquier lugar donde uno espera con otras personas para el transporte público. También se va a requerir el uso de mascarillas adentro de las escuelas de kinder a 12, y también los lugares donde cuidan niños y otros lugares donde se incluyen a los chiquitos o los estudiantes ya de menores años, ya que ellos también no están vacunados aún. También se va a tener que usar las mascarillas durante todo el tiempo en lugares, sitios de medicina médicos, que incluyen las clínicas, los hospitales, los dentistas, todo, y también los lugares de atención de largo plazo.
Y también en las instalaciones de correccionales y centros de detenciones estatales, federales y locales. Entonces, ahí también se va a tener que usar la mascarilla. Y también los refugios para las personas sin hogar, refugios de emergencia. Y ahora que está haciendo más calor, los centros de enfriamiento que van a estar abriendo en muchos lugares del condado también van a requerir usar mascarilla a todos, aunque estén vacunados o no. Perfecto, mucha información, pero very good information. It's a lot of information, but it's good that we're going towards, less restrictions, less Yeah. COVID infection, so it's good. But it's good to still know what we're supposed to do. Es bueno saber qué son las reglas y dónde tener la máscara, dónde no se requiere, lo que sea. So it's good to know. Thank you for all that information. I know it was a lot, but great information. Almost done here, but another thing I would ask if you can talk briefly about is, do you know if there's any stimulus coming? No, algo que brevemente si puedes hablar, si en el futuro ves que vamos a agarrar otro cheque de estímulo en el futuro o algo así. No sé si sabes hablar un poco de eso. Sí, entonces viene la tercera ronda de cheques de estímulos y es con un máximo de $1,400. Entonces, muchas personas ya han recibido los 1,400, pero aquellos que son elegibles y tal vez no han recibido ese pago, es posible que hay unos requisitos. Entonces, para calificar para estos pagos de 1,400 para usted y también son 1,400 por cada niño, que es importante también. Pero una persona soltera debe de tener un ingreso básico ajustado de 75,000 dólares o menos. Y para los que son los que ganan para la familia, el ingreso ajustado debe de ser de 112,500 o menos. Y para las parejas que son casadas y presentaron una declaración conjunta, ese número debe ser de 150,000 dólares o menos para ser elegibles para un pago. Y una persona también debe de tener su número de seguro social. Pero California también tiene su pago estímulos que se llama estado de oro, que proporcionará 1,200 por persona. Y para calificar para este estímulo, debe de tener el impuesto ya sometido. Entonces, los impuestos de 2020 ya deben de estar submitted, entonces entregados, y también tienen que ser beneficiarios de Cal EITC o contribuyente de I-10 que gana 75,000 o menos y tiene que vivir en California durante más de la mitad del año pasado, que es el 2020, y también vivir aquí en la fecha que se van a emitir esos pagos. También no debe de ser reclamado como dependiente. Los inmigrantes indocumentados son elegibles para esta financiación si califican con los otros requisitos. Entonces, es algo apuesto al estímulo federal que California hizo para poder darle una ayuda financiera a los inmigrantes. Thank you. Entonces, en inglés, that was a lot. Yeah, a lot of Okay, information, but so good information. Go ahead. yes. So there is a third round of stimulus checks of a maximum of $1,400. Those who are eligible will also receive another $1,400 for each of their children, which is very important. You may have already received your stimulus payments. Some people are still receiving them. It is a slow process, so there might be different statuses. But if you're wondering about, who qualifies for these $1,400, a single person needs to have an adjusted income of $75,000 or less. For head of households, an adjusted income of $112,000 or less. Or for married couples who file jointly, the number has to be $150,000 or less. So to be eligible for this payment,
everyone also has to have a social security number. But for those who don't have a social security number, California also has a Golden State stimulus payment that's providing 1,200 per person. So to qualify for this one, you have needed to have filed your 2020 taxes. So if you haven't done so, please do so as soon as possible. And be either a Cal EIT recipient or I-10 filer who made 75,000 or less. You also need to live in California or have lived in California for the more than half of the past year, so 2020, and also live here for the date of payment. So here in the future, and also not be claimed as a dependent on another person's taxes. The very important part of this specific stimulus packet that, unlike the federal packet, this one does include undocumented immigrants. They are eligible for this funding, and it was an initiative from the state of California to provide some financial aid that, undocumented immigrants weren't available for the federal big stimulus checks that we have done in the past. Perfect. And it's funny, you mentioned about the Golden State stimulus because I had a friend who was like, "Hey, Josh, do you know anything about this? Because you just randomly received it." I'm like, "Oh yeah, they passed it. I forgot about that. That was something Yes, so extra." check your Check your bank. state accounts because sometimes you don't even know that it's there. So Yeah, make sure to check. and that's good. Save it, use it. For anything you need, emergency Yes, fund or whatever. But need thank you so much, Natalie. You've said so much great information. Before we finish, I know you have a couple of stuff you want to share about resources in the community, or I don't know if you want to share about that. Any last things, algo que yes. quieres compartir al final. No sé si quieres compartir algo más antes que terminamos. Sí, entonces, to start off or to finish off, I just want to say thank you for the space and the time, and hopefully, people will use this information. But we also have a lot of information on our social media pages. So, like I mentioned before, we are on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and we do provide information. Before the vaccines related to like risk and how to protect yourself, and now that we're in this new era of vaccinations, information, scientifically backed information, fighting misinformation and myths. But we also provided information about related topics, so we have a lot of resources and information regarding mental health, food access, exercise and nutrition, the different resources, because sometimes, rent relief is only for this month and it's very time sensitive information. So if you would like to check out our other different resources, feel free to follow us on any of our social media pages. We work in English, Spanish. We also have Korean, Vietnamese, Chinese, and Tagalog, so our Asian American languages as well, if needed. And we have information about all these different topics. And even if we have some of our audience members send us information through direct, DM, direct messaging. And if that's something that you would like to, I know we get specific questions about specific situations, and we do answer those as soon as we can. So feel free to use that. We'll also provide you with our website, which sort of has all of this information, our infographics that we post on our social media, as well as that map finder for the vaccine that I talked about earlier. So feel free to use any of that and to share with all your community members who could benefit from it. Thank you so much, and we'll provide that information in the description and the comments. And thank you for coming out and sharing all this information. Muchas gracias, Natalie, por compartir a nuestra comunidad toda esta información. Very, very, very important for our community. So if you're watching, please share, please like, comment, share, follow them on Instagram, TikTok, Twitter, check out their page, whatever social media platform you have. Los puedes encontrar a ellos, están en Instagram, están en Facebook, Twitter. Vamos a proveer la información para que los puedan encontrar, y tienen un website donde pueden ver dónde pueden agarrar la vacuna y mucha información. Ellos tienen mucha información, muchos recursos para la comunidad. So take advantage and share with your friends or family. I don't know if there's any
final remarks, anything that you wanted to share before we I don't finish? Or think I didn't translate the last part. okay, yeah, But go ahead if you wanted to share that last part. Go oh, ahead. Yeah. sí, como dijo Josué, tenemos muchos recursos. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos temas ya también de COVID-19 y vacunaciones, pero también de otros temas. Entonces tenemos mucha información de comidas gratis, distribución de comidas en la comunidad en el este de Los Ángeles. También tenemos información de la salud mental. Fue un año muy difícil y también tenemos recursos para eso. Y también tenemos recursos así de muchas ayudas, de ayuda así como de rent relief, ayuda del alquiler, que a veces es algo que de repente y solo tiene un mes para poder aplicar. Y también tenemos muchas personas que ya nos han mandado preguntas específicamente personales con los mensajes de social media, direct messaging, y nosotros le podemos responder sus preguntas específicamente lo más antes posible. Y también tenemos el sitio web donde tiene toda la información que incluimos en nuestras redes sociales, y así gustan usarlo y compartirlo con todos sus seres queridos. Thank you so much. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Estamos muy emocionados. We're so excited that we're able to bring this to you guys today. And like we said, share it to your friends and family. Comparten con sus amigos y familiares. Y una vez más, muchas gracias a Nathalye y a todos tu equipo, aparte ahí de UCLA. And thank you so much for joining us. And we'll see you guys in the next time. Bye-bye.